El análisis de posición en un mecanismo a través del método vectorial es de suma utilidad en el análisis de los mecanismos, ya que gracias a este método es posible determinar las velocidades y las aceleraciones más adelante con una simple derivada. De hecho, vamos a utilizar la identidad de Euler con el objetivo de facilitar este modelo. Por lo tanto, vamos a iniciar. Tenemos en la pantalla un mecanismo de 4 barras como el que ya hicimos su análisis de manera algebraica en el video anterior. Ahora vamos a hacer un análisis similar, pero en esta ocasión lo vamos a hacer a través de la representación de un lazo vectorial o a través de vectores. Y vamos a iniciar. Podemos apreciar que tenemos el mismo mecanismo que teníamos en el video anterior, donde, en esta ocasión, θ2 se encuentra del lado izquierdo, mientras que θ4 se encuentra del lado derecho. Es importante mencionar que los datos que nosotros conocemos de este mecanismo van a ser la longitud de cada uno de los eslabones y además el ángulo de entrada. Contamos con 5 datos. También es importante mencionar, ingenieros, que lo que deseamos conocer ahorita es el ángulo θ3 y el ángulo θ4. ¿Con qué objetivo? Con que si nosotros conocemos esos ángulos, entonces vamos a poder determinar la posición del mecanismo en cualquier instante de tiempo. Por eso es que es de suma importancia encontrar estos dos ángulos. También es importante mencionar que ambos ángulos están con respecto a la horizontal, entonces así van a ser tratados. Pero antes de iniciar con el planteamiento matemático, vamos a dejar en claro algunas suposiciones y algunos conceptos. Por ejemplo, primero, cuando vamos a hacer un análisis vectorial, necesitamos encontrar una ecuación que se llama ecuación de lazo. Entonces, o también la conocen como ecuación de circuito. ¿Y cómo se hace esta ecuación o cómo se plantea? Pues muy bien. En lugar de nosotros poner los eslabones, lo que vamos a poner es un vector de posición representando cada uno de estos eslabones. Entonces, como se puede apreciar, vamos a tener que este eslabón que tenemos como R2 en realidad es un vector de posición desde 0 hasta A. R3 es un vector de posición desde A hasta B y así sucesivamente. Estos son vectores de posición. Ahora, si notamos, estos vectores de posición tienen un sentido. ¿Cómo vamos a saber en qué sentido van? Pues bien, vamos a aplicar un término, o mejor dicho, un concepto que se utiliza en el cálculo vectorial, donde nos dicen que cuando nosotros vamos a calcular un ángulo, o queremos calcular un ángulo, este ángulo debe de partir de la raíz del vector. Eso quiere decir que si nosotros queremos calcular θ3 y θ4, entonces esos ángulos tienen que ser medidos a partir de la raíz del vector de posición sobre el que van a ser medidos. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con θ2, sabemos que θ2 sale de la raíz tanto del vector 1 como de R2. Esta es la raíz. θ3, como se puede apreciar, se forma una línea con la horizontal, pero muy importante, sale de la raíz del vector de posición R3. Con R4 pasa algo similar. Podemos apreciar que θ4 sale de la raíz del vector de posición de R4. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis de ángulos, tenemos que ser muy cuidadosos en algo. La sumatoria de estos vectores tiene que ser igual a 0. Esta ecuación de circuito o ecuación de lazo cerrado, como lo conocen algunos otros en la literatura, siempre tiene que dar una sumatoria igual a 0. Por eso hay que ser muy cuidadosos y poner los vectores de tal manera que esta sumatoria se pueda dar. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando estamos tratando con vectores, la sumatoria de un vector, ¿cuándo ocurre?
cuando la punta de un vector apunta a la raíz de otro vector, entonces nosotros aquí sabemos que los vectores se están sumando. Sin embargo, cuando dos puntas de los vectores están en contacto o en su defecto, dos raíces, ahí nosotros sabemos que los elementos se están restando. Entonces, vamos a proceder a crear nuestra ecuación de lazo de este mecanismo de 4 barras que nosotros tenemos. ¿Y cómo quedaría? Podemos ver que el vector R2 se está sumando con el vector R3, ya que la punta con la raíz están conectadas. Entonces, para esta ecuación, vamos a decir que R2, vamos a cambiar el color, vamos a poner que R2 más R3, porque se están sumando, pero atención, porque aquí R3 con R4 se están restando. Entonces vamos a tener que es R4 y mucha atención, porque si observamos, después vamos a tener que R1 va a estar restando. Y entonces, ¿qué tendríamos? ¿Por qué? Porque aquí están conectadas ambas raíces de los vectores. Entonces vamos a tener que es menos R1 y esto ¿a qué va a ser igual? Todo esto va a ser igual a 0. Hasta aquí nosotros estamos cumpliendo con la ecuación de lazo. Y aquí nosotros podríamos hacer una simplificación. Podríamos simplemente pasar los negativos hacia el otro lado y respetar esa igualdad. Sin embargo, ahorita por el momento, así lo vamos a dejar. También es muy importante mencionar que existen diferentes notaciones para este vector o para estos vectores. Si bien es cierto, nosotros ahorita lo representamos como R2, así como se muestra en la ilustración, pero algo que podríamos hacer es representarlo quizá con los subíndices de acuerdo a la longitud de este vector. Por ejemplo, cuando los vectores salen de un origen o de un pivote fijo, simplemente basta con poner, en lugar de poner el subíndice de A o 0, pues nada más vamos a poner el vector A. Solamente eso ocurre cuando salen de los pivotes. En este caso, después, para poner el vector R3, nosotros lo podríamos representar como el vector, que es R, BA. Recuerden que siempre el subíndice es la posición final del vector menos la final menos la inicial. Después que tendríamos menos, vamos a tener que es RB0A, que es RB0, pero con el subíndice 4, ya que estaríamos hablando de este vector que tenemos aquí, y después vamos a tener que es menos R1, pero en este caso podemos apreciar que R1 está saliendo de uno de estos pivotes fijos. Entonces, pues nosotros lo podríamos expresar simplemente como R con subíndice O. Y todo esto es igual a 0. Cualquiera de las dos notaciones que ustedes utilicen es correcto, ingenieros. Ahora bien, hasta ahorita nosotros sabemos que todos esos valores son vectores, pero nosotros podríamos pasar esos vectores a la notación de Euler. Y como ustedes recuerdan, la notación de Euler de un vector, ¿cómo queda? Pues era la magnitud de ese vector que multiplicaba la exponencial y aquí íbamos a tener la exponencial elevada a un número complejo por un ángulo. Esto es la notación de Euler. Teta es el ángulo del vector, R es su magnitud y esta pues es el operador complejo de esta función. Entonces, todo esto que tenemos aquí, estas ecuaciones, nosotros las podríamos representar a través de la ecuación de Euler. ¿Y cómo quedaría estas ecuaciones con esa representación? Pues vamos a tener primero la magnitud de este vector que la vamos a expresar como A. Entonces, vamos a tener que A va a estar multiplicando a E por J por teta. Pero atención, como estamos hablando del vector 2 o A, el ángulo es teta 2. Es importante ponerle el subíndice. Después nos pasamos al siguiente vector
¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener la magnitud b de ese vector, aquí lo vamos a poner, que multiplica la exponencial, el operador complejo, del ángulo de ese vector que le llamamos θ3. Después vamos a tener menos la magnitud de este vector, que ya vimos que es c, elevado a una exponencial que es j por el ángulo. Y el ángulo que tiene ese vector, pues está identificado como θ4. Después vamos a tener que es menos, vamos a tener la magnitud de ese vector, que le vamos a llamar b. Después va a estar multiplicado por el operador j, y esto lo vamos a multiplicar por el ángulo, que le vamos a llamar θ1. θ1, pues sabemos que es un ángulo horizontal o que tiene 0 grados, pero ahorita vamos a hacer esa simplificación. Todo esto es igual a 0. Hasta ahorita, ingenieros, ya tenemos nuestra ecuación de lazo o nuestra ecuación vectorial en función de, o más bien de la forma de la identidad de Euler. Ahora bien, regresando al modelo, nosotros tenemos que recordar que necesitamos determinar en esta ocasión cuáles van a ser las incógnitas. Las incógnitas van a ser θ3 y θ4. Si nosotros conocemos θ3 y θ4 de este modelo, vamos a poder conocer la ubicación con cualquier ángulo de entrada. Hay que recordar que el ángulo de entrada es θ2. Es el ángulo donde va conectado el motor que va a mover a este mecanismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que como θ3 es una incógnita, pues θ3 nosotros en este modelo la vamos a dejar en función ¿de qué? De la longitud de cada uno de los eslabones, ABCD, y en función del ángulo de entrada. De hecho, es lo mismo que nosotros veíamos cuando en el modelo anterior, que lo hacíamos mediante álgebra, obteníamos las coordenadas tanto de A como de B. Esas coordenadas las dejábamos en función de la longitud de los eslabones, que nosotros ya conocemos, y en función del ángulo de entrada. De manera similar, con el ángulo θ4, pues vamos a tener que es A, B, C, D, que es la longitud de los eslabones, y esto lo vamos a dejar en función de θ2. Entonces, ahora sí, podemos comenzar a manipular estas ecuaciones para dar solución a este modelo. ¿Y qué podemos hacer? Pues bien, lo primero que vamos a hacer es expresar estas ecuaciones con una parte real y con una parte imaginaria. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para después poder separar la parte real y la parte imaginaria de estas ecuaciones y formar dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos ahorita esta ecuación, vamos a notar que tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son? θ3 y θ4. Entonces, para nosotros poder obtener otra ecuación, para tener un sistema de 2×2 y darle solución y poder encontrar θ3 y θ4, nos conviene expresar esa ecuación de lazo de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros que es A y que esto va a multiplicar al coseno de θ2, luego vamos a tener que es más J, que es el operador complejo, por el seno de θ2 también. Como pueden ver, esta expresión que nosotros acabamos de poner es la misma que nosotros teníamos aquí. Esta expresión se hizo solamente con fines demostrativos. ¿Por qué? Porque observen, nosotros sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo y que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con velocidades y aceleraciones, basta con derivar esta función y pues la función más fácil de derivar y de integrar sabemos que es este operador o es esta exponencial más bien. Esta función exponencial es la más simple. Por eso, ahorita puede ser un poco engorroso
determinar la posición a través de estas funciones vectoriales, pero esto nos va a facilitar el procedimiento cuando comencemos a obtener las velocidades y las aceleraciones. Así que continuando con nuestra ecuación de lazo, después vamos a tener que es más b, que va a multiplicar a ¿qué? Pues algo similar al coseno, pero ahora va a ser el coseno de teta 3 más el operador j por el seno de teta 3. Después, ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener menos c, que va a multiplicar al coseno de teta 4. Entonces vamos a poner el ángulo teta 4 más el operador j por el seno de teta 4. Y después vamos a poner que es menos d, que va a multiplicar al coseno de teta 1 más el operador j por el seno de teta 1 también. El otro era el coseno. Y todo esto es igual a 0. Y listo. Seguimos teniendo una ecuación con dos incógnitas, pero mucha atención, porque ahora esta ecuación que acabamos de formular, nosotros la podemos separar en parte real y en parte imaginaria. Y aquí es donde van a salir las dos ecuaciones que nosotros necesitamos para dar solución y encontrar teta 3 y teta 4. Hay que recordar que de acuerdo a esta geometría, no es cierto, a esta forma, nosotros vamos a tener la parte real y la parte imaginaria, que es, o más bien la parte compleja, que es la parte que acompaña el operador j. Entonces, si nosotros a través de esta ecuación separamos la parte real, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que sería a por el coseno de teta 2 más b por el coseno de teta 3 menos c por el coseno de teta 4. Pero mucha atención, porque aquí vamos a hacer una simplificación. Vamos a tener menos la d por el coseno de teta 1, pero como ya sabemos cuál es la dirección de teta 1 y de hecho nunca va a cambiar porque es la bancada, entonces ya sabemos que teta 1 es igual a 0. Entonces vamos a tener que el coseno de 0 me da como resultado un 1 que se va a multiplicar por la d. Entonces prácticamente aquí tendríamos solamente la d y esto es igual a 0. Recuerden, esto es la parte real de la ecuación anterior. Ahora, de manera similar, pues vamos a obtener la parte compleja de la siguiente expresión. ¿Cómo tendríamos? Pues vamos a tener que es la a por el seno de teta 2. Después más b por el seno de teta 3 menos c por el seno de teta 4. Y como podemos apreciar, entonces al multiplicar, o más bien al tener el seno de 0, porque teta 1 hay que recordar que vale 0, entonces esta d también va a valer 0 y por lo tanto nuestra ecuación va a tener que igualarse a 0 y listo. Hasta aquí nosotros tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, donde las incógnitas son teta 3 y teta 4. Y ahora sí, le podemos dar solución a este sistema de ecuaciones. Para dar solución a este modelo que tenemos de 2 por 2, basta con despejar alguna de las variables que sea una incógnita, con la intención de que esta variable se anule y nos quede una ecuación con una sola incógnita. En esta ocasión, nosotros vamos a despejar la variable de teta 3. ¿Para qué? Para que ahorita con alguna manipulación algebraica, esta va a desaparecer y entonces solamente vamos a tener ecuaciones en función de teta 4. Entonces, si nosotros despejamos este b coseno de teta 3, ¿qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener lo siguiente. Primero vamos a tener de la primera ecuación, que es b por el coseno de teta 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Muy bien, pues esto va a ser igual
primero a menos, esto lo vamos a pasar hacia el otro lado. Entonces vamos a tener que es D más C coseno de teta 4. Entonces va a ser igual a D. De hecho, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Nos quedaría menos A por el coseno de teta 2, que era uno de los términos. Ahora sí, más C por coseno de teta 4. Y a esto le vamos a sumar una D. Después vamos a hacer lo mismo con esta ecuación en la parte de abajo. Vamos a despejar también B seno de teta 3. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Este término va a pasar sumando y este va a pasar restando. Entonces, vamos a tener que es la B por el seno de teta 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual, Inges, a menos A por el seno de teta 2 más C por el seno de teta 4. Y listo. Aquí nosotros ya hemos despejado teta 3. Como dice el libro de diseño de máquinas y mecanismos de Shigley, cuando nosotros tenemos como incógnitas dos ángulos, lo que se recomienda es aislar una de las incógnitas, como es lo que acabamos de hacer, con el objetivo de que si nosotros elevamos al cuadrado estos o todos estos términos y los sumamos, entonces vamos a percatarnos de que esta ecuación, o más bien esta variable de teta 3, se va a eliminar y entonces todo va a quedar en función de teta 4. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con estas dos ecuaciones los vamos a elevar al cuadrado. Primero los elevamos al cuadrado y después los vamos a sumar. ¿Y qué es lo que vamos a tener como resultado? Pues bien, primero vamos a tener que es B cuadrada por coseno cuadrado de teta 3, pero mucha atención porque lo vamos a sumar con este término de abajo. Entonces vamos a tener que es más B al cuadrado por el seno al cuadrado de teta 3. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, pues esto va a ser igual a A al cuadrado por el coseno de teta 2 más A cuadrada por el seno de teta 2, que son estos dos que tenemos aquí. Después vamos a tener que es... que por cierto, mucha atención, porque si observamos, pues resulta de que vamos a tener, aquí tenemos un binomio, mientras que acá tenemos un trinomio. Entonces, hay que prestar mucha atención a esos términos. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues si lo vemos de esa manera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener entonces que sería la siguiente expresión. Vamos a tener que es menos A por el seno de teta 2 y a esto le vamos a sumar el C por el coseno de teta 4 y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Después vamos a tener que es más y vamos a tener el trinomio al cuadrado que tenemos en la parte superior. De hecho, este no es coseno, este es un seno. Esto me quedaría como C, seno de teta 4. Como pueden ver, esto lo vamos a elevar al cuadrado. Estos son los términos que tenemos en el segundo término, en la segunda ecuación. Después vamos a tener que es más y vamos a poner este trinomio que tenemos al cuadrado, que es menos A por el coseno de teta 2. Después vamos a tener que es más C por el coseno de teta 4 más D. Y todo esto lo vamos a elevar nosotros al cuadrado. Entonces, si nosotros utilizamos la identidad trigonométrica de que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1 y factorizamos esta B, ¿qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener solamente el resultado de esta B. Entonces, vamos a tener que B al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Pues B al cuadrado va a ser igual a toda esta expresión que nosotros ya tenemos aquí. La vamos a poner para no perdernos.
menos a por el seno de teta 2 más c por el seno de teta 4. Esto va elevado al cuadrado y vamos a tener que es más menos a por el coseno de teta 2 más c por coseno de teta 4 más d. Y esto va elevado al cuadrado. Como pueden apreciar, ahora sí, nuevamente les digo que tenemos todo en función de teta 4. Ahora vamos a utilizar o vamos a reducir estos términos resolviendo estos binomios y reagrupando alguno de los términos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que b al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Primero vamos a empezar con este binomio. Vamos a tener que es a por el seno, de hecho este es a cuadrada, por el seno de teta 2. Después, este también va elevado al cuadrado. Luego vamos a tener que es más el doble producto, pero como está este signo menos, pues vamos a tener que es AC por el seno de teta 2 por el seno de teta 4. Y luego vamos a tener más C al cuadrado por el seno cuadrado de teta 4. Hasta aquí nosotros hemos desarrollado este binomio al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar este trinomio al cuadrado. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues bien, primero vamos a tener que es el primer término elevado al cuadrado. De hecho, todos estos términos los vamos a elevar al cuadrado. Vamos a tener a cuadrada por coseno de teta 2. Este es cuadrado. Más c cuadrada por coseno cuadrado de teta 4. Y después vamos a tener más d al cuadrado. Después, ¿qué nos dice al desarrollar este trinomio al cuadrado? Que va a ser el doble producto del primero por el segundo, del primero por el tercero y del segundo con el tercero. Entonces, hagámoslo. Sería más el doble producto del primero por el segundo. Podemos ver que hay un signo negativo. Entonces tendríamos que es menos 2 veces a, de hecho vamos a ponerle AC, que es el coseno de teta 2 por el coseno de teta 4. Después nos vamos el primero, el doble producto del primero por el tercero. Entonces tendríamos que sería menos 2 veces AD por el coseno de teta 2. Y después vamos a tener el segundo por el tercero, que va a ser igual a más, esto sería como 2 veces CD por el coseno de teta 4. Y listo. Hasta aquí nosotros ya hemos desarrollado ambos o los números o los términos elevados al cuadrado. Sin embargo, va a ser necesario reagrupar algunos términos que puedan ser semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos AC, que es coseno de teta 2 y que tenemos seno de teta 2. Vean, aquí está el AC. Estos dos términos, pues podríamos decir que al menos el AC, pues sabemos que es semejante. ¿Y cómo nos quedaría esto? Pues esto nos quedaría de la siguiente manera, que por cierto, aquí este debe de llevar un 2, ya que es el doble producto del primero por el segundo, como aquí lo podemos apreciar. Entonces podríamos factorizar este 2AC y viendo estos términos, pues aparentemente es el único que podríamos factorizar. ¿Qué es lo que tendríamos entonces? Pues vamos a tener que es b cuadrada, ¿a qué va a ser igual? Pues b cuadrada va a ser igual, vamos a poner primero algunas literales y después ponemos el resto. Pues vamos a tener que es... que por cierto, podemos hacer otra simplificación adicional. Si se observa, pues tenemos senos elevados al cuadrado y cosenos elevados al cuadrado, los cuales están acompañados donde podríamos factorizar la a. Entonces, observen, tendríamos que es a al cuadrado y esto nos quedaría como seno, este es seno al cuadrado de teta 2 y este quedaría con este de acá, que sería más coseno al cuadrado de teta 2.
Después, ¿qué otro término podríamos factorizar? Pues aquí tenemos una c, vamos a buscar que tiene seno al cuadrado, y aquí está la c, también la podríamos factorizar, entonces tendríamos que sería más c al cuadrado, y esto me quedaría como seno al cuadrado de teta 4 más, vamos a tener que es coseno cuadrado de teta 4. Listo. A estos, para que no volverlos a repetir, pues vamos a ponerlos o vamos a identificarlos de alguna otra manera, como lo hacíamos en la prepa. Entonces, estos ya no tienen nada. ¿Y qué otra cosa podemos identificar? Pues la d cuadrada. Vamos a ponerla aquí. Vamos a poner que esta d cuadrada, y ya tenemos todos estos términos de la parte superior. Pues vamos a ver qué es lo que tendríamos, pues nos faltan estos términos en la parte inferior. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues quedamos que este 2ac lo podíamos nosotros, lo podríamos factorizar. Y entonces, ¿cómo nos quedaría factorizado? Pues vamos a tener que es menos 2ac, que va a multiplicar ¿a qué? Pues al seno de teta 2 por seno de teta 4. Vamos a ponerle como seno de teta 2 por el seno de teta 4. Y después le vamos a poner aquí el signo de más. Y vamos a tener que es, de hecho todavía no va paréntesis, aquí sería más. Y vamos a poner que es coseno de teta 2 por el coseno de teta 4. Y listo. ¿Qué otro término nos hace falta? Pues nos hace falta este término, menos 2 veces, vamos a ponerlo como menos 2 veces AD por el coseno de teta 2, y después vamos a tener que es más 2 CD que multiplican al coseno de teta 4. De aquí, ¿qué se puede apreciar, ingenieros? Que si ustedes observan, podemos utilizar la identidad trigonométrica, donde seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo, del mismo ángulo, me da un 1. Lo mismo va a pasar aquí, me va a dar como resultado un 1. Y entonces vamos a tener al final que b al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a a cuadrada más c cuadrada más d al cuadrado. Después vamos a tener que es menos 2ad que multiplica al coseno de teta 2 más 2cd que multiplica al coseno de teta 4, y después vamos a tener menos 2ac que van a multiplicar al seno de teta 2 por el seno de teta 4. Aquí vamos a ponerle mejor el 2, ahí está. Y esto lo vamos a sumar al coseno de teta 2 por coseno de teta 4. Y listo. Esta última expresión, ingenieros, es la que ya acabamos de obtener, pues prácticamente lo que más pudimos sustituir. Sin embargo, vamos a hacer algunas denotaciones con el objetivo de que estas ecuaciones sean más cortas. Por ejemplo, vamos a crear una nueva hoja. Con las denotaciones que vamos a hacer, vamos a simplificar algunos términos, pero solamente vamos a utilizar las constantes. Entonces, ¿qué denotaciones vamos a empezar a hacer? Pues la primera es una denotación que le vamos a llamar K1, y vamos a poner que esta denotación es D sobre A. Después vamos a tener otra denotación más que le vamos a llamar K2, la cual va a ser igual a D sobre C. Y vamos a poner una denotación K3, la cual va a ser igual a A cuadrada menos B cuadrada más C cuadrada más D al cuadrado. Y todo esto lo vamos a dividir entre 2AC. ¿De dónde salen estas denotaciones y por qué las estamos poniendo de esta manera? Pues esto es muy simple. Primero, podemos apreciar la naturaleza de nuestra ecuación y no hay que perder de vista el ángulo
que nosotros necesitamos encontrar, que es este coseno, más bien es el ángulo teta 4, ¿de acuerdo? Entonces, estas denotaciones me van a servir para que al momento de yo despejar este ángulo de teta 4, me permitan reagrupar y en lugar de estar poniendo tantos valores de estas constantes, que son las longitudes de los eslabones, pues vamos a ponerlas K. Podríamos estar trabajando con estos valores y llegar al mismo resultado, no va a pasar nada. Sin embargo, estas denotaciones facilitan la escritura. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que esas denotaciones, si nosotros las sustituimos en la ecuación que acabamos de obtener, pues vamos a obtener que es K1 por el coseno de teta 4. Si es coseno de teta 4, sí, de teta 4. Después vamos a tener que es menos K2 por el coseno de teta 2 más K3. Vamos a poner aquí K3. Después vamos a tener que es coseno de teta 2 por coseno de teta 4. Coseno de teta 2 por coseno de teta 4. Y al final vamos a tener que es más seno de teta 2 por seno de teta 4. Al escribir esta ecuación, podemos notar cómo fueron saliendo estas denotaciones. Observen, resulta de que esta expresión iba acompañada de un 2AC, entonces pasa dividiendo. Como ya se imaginan, todas estas denotaciones que nosotros teníamos en un inicio, que son estas de aquí, pues están pasando hacia el otro lado, pero divididas ¿entre qué? Entre el 2AC. Así como se puede apreciar. Entonces, ya con esto, en lugar de poner todas estas literales, pues ya solamente ponemos el K3. ¿Qué pasa con el K1? Pues el K1 pasa algo similar, es de entre A, que acompaña al coseno de teta 4. Sin embargo, si nosotros nos vamos, el coseno de teta 4 está acompañado ¿de qué? De las 2 por CD. Lo cual, si nosotros hacemos la multiplicación correspondiente o al despejarlo, vamos a tener que es el resultado de la ecuación anterior. Estas denotaciones salieron del libro Norton y se están haciendo nada más con el objetivo de utilizar el mismo método. Sin embargo, no es obligatorio que se hagan. Nosotros podemos estar trabajando sin denotaciones con esta ecuación que tenemos originalmente. Nada más que les reitero, estas denotaciones sirven para facilitar la escritura. Y listo, vamos a seguir haciendo denotaciones más adelante porque es importante hacer más fácil la escritura, porque de lo contrario vamos a llenar hojas y hojas y vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, hasta ahorita nosotros ya tenemos estas denotaciones listas. Ahora, nosotros podemos simplificar un poco más esta ecuación, ya que como se aprecia, pues tenemos una ecuación implícita, es decir, ahorita no podemos despejar el ángulo teta 4 de manera directa. Necesitamos hacer o seguir haciendo más manipulaciones para poderlo despejar. Y entonces vamos a aplicar una serie de identidades trigonométricas que me faciliten ese despeje de teta 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué identidades vamos a utilizar? Pues bien, primero, nosotros sabemos que este término de aquí, este que tenemos de la multiplicación de los cosenos por los senos de los mismos ángulos, nosotros podemos utilizar una identidad trigonométrica que dice que eso es igual a ¿qué? Pues al coseno de teta 2 menos teta 4. Entonces vean cómo se reduce notablemente el tamaño de ese término. Entonces vamos a utilizar esa ecuación y si nosotros reescribimos, vean qué ecuación va a quedar. Vamos a tener que es K1 por el coseno de teta 4 menos K2 por el coseno de teta 2 más K3. Y todo esto es igual
al coseno de teta 2 menos teta 4. Es una ecuación mucho más compacta que la que nosotros teníamos. Ahora bien, otra cosa muy importante. Resulta de que nosotros, aún así, seguimos teniendo problemas con el despeje de teta 4. Incluso, aparentemente, podríamos ver que nosotros complicamos el despeje de teta 4 al utilizar esta identidad trigonométrica. Sin embargo, no es exactamente así como funciona. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a utilizar otra identidad trigonométrica. Esta identidad trigonométrica o estas identidades trigonométricas que vamos a utilizar a continuación se llaman identidades de ángulo medio y ustedes las pueden encontrar en cualquier tabla de identidades trigonométricas. ¿Y cómo son estas identidades de ángulo medio o de medio ángulo? Pues son la siguiente manera. Vamos a decir que en este caso el seno de teta 4, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 2 veces la tangente ¿de qué? De teta 4 entre 2, teta 4 entre 2, y esto lo vamos a dividir entre 1 más tangente cuadrada de teta 4 entre 2. Y listo. También vamos a utilizar otra que nos dice que es coseno de teta 4 igual a ¿qué? A 1 menos tangente al cuadrado de teta 4 entre 2, y esto lo vamos a dividir entre 1 más tangente al cuadrado de teta 4 entre 2. ¿Para qué vamos a utilizar estas dos identidades trigonométricas de medio ángulo? Bueno, pues nos van a servir para dejar esta expresión, o al menos el ángulo teta 4, en función de una función trigonométrica, válgame la redundancia. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos que teta 4 pues pertenece al coseno, lo cual está bien, pero pertenece también al coseno de teta 2 entre teta 4. En la ecuación anterior pertenecía a seno. Entonces, lo que vamos a lograr con estas ecuaciones o con estas identidades es llegar a que teta 4 esté en función de una sola variable, o de una sola función. ¿De cuál? Pues de la tangente. Porque si lo hacemos de este modo, entonces va a ser mucho más simple el despeje de teta 4. Esta ecuación que se acaba de obtener es conocida como la ecuación de Freudenstein y sirve para determinar los ángulos de este mecanismo. Entonces, esta es la ecuación de Freudenstein. Es la que nosotros vamos a tener que resolver para encontrar el ángulo que conocemos como teta 4. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer a continuación? Vamos a regresar a esta ecuación. Llegar a la ecuación de Freudenstein era solamente para fines demostrativos. Con lo que se va a trabajar es con esta ecuación que tenemos en la parte de arriba. Aquí nosotros vamos a sustituir las identidades de medio ángulo. ¿Y cómo quedaría esta sustitución? Pues bien, se va a tener primero que es K1, se va a poner K1 por el coseno de teta 4. En este caso, sabemos que el coseno de teta 4 es ese término que acabamos de señalar. Entonces lo vamos a ilustrar como 1 menos tangente al cuadrado, y esto nos va a quedar de teta 4 entre 2. Y después eso lo vamos a dividir entre 1 más tangente al cuadrado de teta 4 entre 2. Como se puede ver, ese es apenas el primer término o la primera sustitución de la identidad de medio ángulo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a continuar y vamos a poner que es menos K2 por el coseno de teta 2. Esto va a ser más K3. Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos el lado izquierdo de la ecuación. Ahora basta con poner el lado derecho.
Por lo tanto, vamos a poner igual y vamos a sustituir en estos términos el coseno de θ 4 con esta identidad y el seno de θ 4 con esta otra identidad. Y ese igual quedaría de la siguiente manera. Se tendría que es el coseno de θ 2 que va a multiplicar al coseno de θ 4. Pero nosotros sabemos que el coseno de θ 4 es 1 menos la tangente al cuadrado de θ 4 entre 2. Y después todo esto lo vamos a dividir entre 1 más tangente al cuadrado de θ 4 y esto va a quedar entre 2. Después vamos a cerrar este paréntesis y vamos a sumar que es más el seno de θ 2 que multiplica al seno de θ 4. En esta ocasión, el seno de θ 4 es de 2 por tangente de θ 4 entre 2. Después todo esto lo vamos a dividir entre 1 más la tangente al cuadrado de θ 4. De hecho, vamos a ponerlo como subíndice. Aquí está. θ 4 entre 2. Y listo. Ups, quedó un poco corrido ese paréntesis, pero bien. Hasta aquí nos queda esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agrupar algunos términos. Por ejemplo, podemos apreciar que este término es el mismo término que este que se muestra del lado izquierdo. Entonces, vamos a pasar todos estos términos del lado izquierdo y vamos a igualar a 0. Esto con el objetivo de ver cuáles de estos términos es que podemos nosotros factorizar. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener primero K1 y después sabemos que este término es el mismo que este. Aquí está sumando, al pasarlo hacia el otro lado va a pasar restando. Entonces, nosotros vamos a tener que es K1 menos coseno de θ 2, donde acabamos de obtener el factor común, que es 1 menos la tangente al cuadrado de θ 4 entre 2. Y todo esto lo vamos a dividir entre 1 más tangente al cuadrado de θ 4 entre 2. Y listo. Continuando con los términos, vamos a tener que es menos K2 por el coseno de θ 2 más K3. Y ahora este término, ¿cómo quedaría? Pues este término, de hecho, lo vamos a dejar de este lado en el que se encuentra. Vamos a decir que esto es igual a seno de θ 2 por todo este término que tenemos aquí. Ahorita lo vamos a ilustrar como de la siguiente manera. Pues vamos a decir que es 2 veces la tangente de θ 4 entre 2 y todo esto lo vamos a dividir entre 1 más la tangente al cuadrado de θ 4 entre 2. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos esta ecuación, pero aún no podemos simplificar nada. Lo que vamos a hacer para simplificar es multiplicar los términos, estos dos términos, por este que tenemos aquí. De hecho, algo que también se podría hacer es lo siguiente. Podemos despejar este término, pasarlo hacia el otro lado. De ese modo, se va a hacer uno con este y bueno, ya sería cuestión de multiplicarlo con este que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer eso. Este término que está dividiendo va a pasar al otro lado como multiplicando. Entonces, tendríamos que es este término por estos dos términos. Al final, este término se elimina. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es K1 por menos, el coseno de θ 2. Y esto lo vamos a multiplicar, que de hecho esto también va dentro del paréntesis, esto lo vamos a multiplicar por 1 menos tangente cuadrada de θ 4 entre 2.
Recuerden que al pasarlo hacia el otro lado, con este término se hizo 1. Y entonces pues vamos a tener que es 1 menos tangente cuadrada de θ 4 entre 2. Después vamos a continuar con el siguiente término, el cual, como se puede apreciar, es este que tenemos aquí. Y lo vamos a multiplicar por este que se encuentra en la parte de abajo. Entonces, vamos a tener menos K2 por coseno de θ 2. Menos K2 por el coseno de θ 2. Más K3. Y todo esto va a ir multiplicado, ¿por qué? Pues todo esto, de hecho aquí vamos a ponerle un signo positivo y vamos a ponerle el signo negativo justamente aquí. Y esto va a ir multiplicado por el término que aparecía en la parte de abajo, que es 1 más la tangente al cuadrado de θ 4 entre 2. Y listo. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a este término. Acuérdense que este lo pasamos hacia el otro lado. Entonces vamos a tener que es 2 seno de θ 2 por tangente de θ 4. Entonces vamos a poner que esto es igual a 2 por seno de θ 2 y que va a multiplicar la tangente de θ 4 entre 2. Y listo. Hasta ahorita todavía no se puede reducir este término. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a multiplicar vamos a llevar a cabo estos productos para ahora sí ver qué podemos reducir. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues primero vamos a multiplicar este término por estos dos y lo que vamos a tener como resultado es que es K1 que menos, vamos a ponerlo como coseno de θ 2. Y después vamos a tener que es este término de aquí. Entonces tendríamos que es menos K1 por tangente al cuadrado de θ 4 entre 2. Después vamos a multiplicar por este término y vamos a tener que es más coseno de θ 2 que va a multiplicar a la tangente al cuadrado de θ 4 entre 2. Después vamos a hacer algo similar con estos dos términos. Vamos a tener primero entonces que es menos K2 por el coseno de θ 2. Y después vamos a tener que es más K3. Y ahora vamos a multiplicar nuevamente este término por estos dos términos. Por lo tanto, tendríamos que es menos, vamos a ponerlo en la parte de abajo también, menos K2 por el coseno de θ 2, que va a multiplicar a la tangente cuadrada de θ 4 entre 2. Y después, ¿qué más vamos a tener? Pues vamos a tener que es ahora más K3 que multiplica a la tangente al cuadrado de θ 4 entre 2. Y listo. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues esto es igual a 2 veces el seno de θ 2 por la tangente de θ 4 entre 2. Y listo. Aquí vamos a escribir algunas denotaciones con el objetivo de facilitar la lectura y la escritura de esta ecuación. Por lo tanto, lo que se va a hacer es agrupar algunos elementos que sean, o vamos a agrupar a los términos que tengan la tangente cuadrada. Por ejemplo, ¿qué tendríamos? Si nosotros utilizamos el agrupamiento con la tangente cuadrada, vamos a tener que es la tangente, vamos a ponerla como tangente, al cuadrado de ¿qué? De θ 4 entre 2, que va a multiplicar, pues muy bien, primero
va a multiplicar a menos K1. Después, este término también está acompañado de la tangente al cuadrado, entonces vamos a tener que es más el coseno de teta 2. Aquí ya no hay tangente cuadrada, aquí sí que la hay. Vamos a tener que es menos K2 por el coseno de teta 2. Continuamos y después vamos a tener que es más K3. Y listo. Ya no hay ningún término que esté agrupando a la tangente al cuadrado. Después, pues vamos a poner que es K1 menos coseno de teta 2. Entonces vamos a poner que es más K1 menos el coseno de teta 2. Ya está este término, este también, estos todavía no. Tendríamos menos K2 por el coseno de teta 2 más K3. De hecho, esa vamos a ponerla en la parte de abajo. Aquí vamos a ponerle simplemente más y aquí vamos a ponerle más K3. De hecho, esta K3 no va porque está multiplicando a la tangente al cuadrado. Entonces, de hecho es esta que tenemos aquí, entonces sí va. Entonces vamos a ponerla como K3 menos coseno de teta, esto ya está, este término también ya está. Por lo tanto, todo esto, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 2 veces el seno de teta 2 por la tangente de teta 4 entre 2. Hasta aquí nosotros vamos a plantear las denotaciones que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, a todos estos términos que están dentro del paréntesis le vamos a llamar A. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a tener que ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a coseno de teta 2 menos K1 menos K2 por el coseno de teta 2 más K3. Y listo. Ahora vamos a poner un término B. Y a este término B vamos a agrupar este de aquí. Vamos a decir que la B, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 2 veces el seno de teta 2. Entonces va a ser igual a 2 veces el seno de teta 2. Y vamos a poner una última denotación que se llama C. Y eso va a involucrar a todos los términos que no acompañan ni teta al cuadrado, ni tangente al cuadrado, ni tampoco a la tangente. Entonces, se va a tener que es K1 que menos coseno de teta 2 menos K2 por el coseno de teta 2 y más K3, que es esta que tenemos aquí. Y listo. Hasta aquí nosotros ya hemos completado las denotaciones que nos sirven para facilitar esa escritura. Ahora, ¿qué podemos hacer? Primero, necesitamos observar que con las tangentes nosotros podemos formar una ecuación cuadrática. ¿Y cómo quedaría esta ecuación cuadrática? Quedaría de la siguiente manera. Vamos a poner primero la tangente cuadrada de teta 4 por todo este término que nosotros le llamamos A. Entonces vamos a tener que es tangente al cuadrado de teta 4 entre 2. Después, esto lo vamos a multiplicar por A. De hecho, la A la voy a poner antes. Ahí está. Posteriormente, este término lo vamos a pasar hacia el otro lado. ¿Y qué tendríamos? Que va a ser menos B, que va a multiplicar a la tangente de teta 4 entre 2. Y listo. Después nos vamos con estos términos que no son ni tangente cuadrada ni tangente, que nosotros le llamamos C. Entonces le vamos a llamar aquí que tenemos que es más C. Y todo esto es igual a 0. Como pueden apreciar, ahorita nosotros tenemos una ecuación de segundo
o una ecuación cuadrática, perdón. Y esta ecuación cuadrática, pues la podemos resolver a través de la ecuación general de ecuaciones cuadráticas. Es decir, vamos a tener que la incógnita, como ya sabemos, pues es la tangente, vamos a decir que es la tangente de θ 4 entre 2. ¿Y esto a qué va a ser igual de acuerdo a la ecuación para determinar las raíces de una ecuación cuadrática? Pues vamos a tener que primero es menos, vamos a tener que es b, ¿de acuerdo? Vamos a tener que es menos b, más menos, vamos a abrir raíz y después vamos a decir que es b al cuadrado. Luego vamos a tener que es menos 4a por c y todo eso lo vamos a dividir entre 2a. Estas letras A, B y C son las denotaciones que nosotros hicimos anteriormente y que las pusimos en esta ecuación cuadrática. Sin embargo, hasta aquí, pues me va a brindar dos soluciones esta ecuación, pero mucha atención porque no hemos encontrado todavía a θ 4. Si lo que deseamos es encontrar a θ 4, entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación? Tenemos que pasar este término hacia el otro lado y la tangente también hacia el otro lado. Entonces, vamos a tener que θ 4, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 2 veces la tangente inversa y que esta tangente inversa va a multiplicar a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4a por c. Y esto a su vez lo va a multiplicar o se va a dividir entre 2 veces a. Y listo. Hasta aquí nosotros hemos despejado θ 4 y como pueden apreciar nosotros conocemos los valores de a, b y c. ¿Por qué? Porque a, b y c están en función de θ 2 que nosotros ya conocemos. Están en función de estas denotaciones k que, como recordarán, las hicimos a partir del coseno, o más bien a partir del ángulo de entrada θ 2 y de la longitud de los eslabones. Eso quiere decir que también ya las conocemos. Entonces, prácticamente hemos dejado θ 4 en función de todos los valores que ya conocemos desde el inicio. También es importante mencionar lo siguiente. De esta ecuación se van a obtener dos raíces, es decir, vamos a tener quizá dos ángulos distintos que se llamen θ 4. ¿Y a qué se refiere con tener esos ángulos de θ 4 distintos? Bien, primero podemos tener la configuración de un mecanismo el cual esté ese θ 4 en la parte superior, a partir de la bancada. Sin embargo, si nosotros modelamos ese mismo mecanismo, pero en un eje de simetría como si fuera a espejo, entonces deberíamos de utilizar el otro ángulo de θ 4. Ahora que simulemos este modelo, vamos a ver la aplicación de las dos raíces que nosotros vamos a encontrar al resolver esa ecuación cuadrática para θ 4. Ahora, para determinar el ángulo θ 3, vamos a usar un procedimiento similar al que utilizamos para θ 4, pero ahora debemos de partir eliminando la variable de θ 4 para que todo nos quede en función del ángulo θ 3. Por lo tanto, regresando un poco a donde iniciamos con el cálculo de θ 4, ahora vamos a despejar de la ecuación real y de la ecuación compleja a θ 4, con el objetivo de eliminarlo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tendríamos lo siguiente. Vamos a tener que es c por el coseno de θ 4. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a coseno de θ 2. Y después vamos a tener que es más b por el coseno de θ 3. Para terminar con menos d. Después, en la parte de la ecuación compleja, vamos a tener que es c por el seno de θ 4. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a por el seno de θ 2 más b, que va a multiplicar el seno de θ 3. Y listo.
Aquí, como ustedes recordarán, lo que vamos a hacer con estas dos ecuaciones es que las vamos a elevar al cuadrado y las vamos a sumar. De este modo, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que coseno cuadrado de teta por c cuadrada más c cuadrada por seno cuadrado de teta. Hay que recordar que la identidad trigonométrica de seno al cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del ángulo me da 1. Entonces, de elevar al cuadrado estos dos términos y sumarlos, vamos a tener solamente c cuadrada. Después, ¿esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual al binomio al cuadrado que vamos a tener aquí como a por el seno de teta 2 más b por el seno de teta 3. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y le vamos a sumar el término de arriba, también elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener que es más a por el coseno de teta 2 más b por el coseno de teta 3 y después vamos a tener que es menos d. Todo esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces vamos a resolver este binomio y este trinomio al cuadrado. ¿Cómo quedaría? Pues vamos a tener que la c cuadrada es igual a cuadrada por el seno cuadrado de teta 2. Después vamos a tener que es más 2 veces a por el seno de teta 2 más b por el seno, no es cierto, no es más, sería por b. Pero, sin embargo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner de una vez aquí las constantes. Sería, entonces, ahora sí, por seno de teta 2 por el seno de teta 3. Más, vamos a tener que es el segundo término elevado al cuadrado, que sería b cuadrada, que multiplica al seno cuadrado de teta 3. Después vamos a tener más y vamos a pasar con este trinomio al cuadrado. Entonces, me dice que primero son los términos elevados al cuadrado. Entonces vamos a tener que es a cuadrada por el coseno cuadrado de teta 2 más b cuadrada por el coseno cuadrado de teta 3. Y después vamos a tener que es más d. Esto me va a quedar al cuadrado. Todavía no termina porque después vamos a poner que es más el primer término, el doble producto, vamos a ponerlo, del primero por el segundo. Entonces tendríamos que es AB por el coseno de teta 2 por el coseno de teta 3. Después vamos a tener que sería más el doble producto del primero por el tercero. En este caso, pues vamos a poner el signo menos y tendríamos que es 2a por d. Y esto que va a multiplicar al coseno de teta 2. Posteriormente vamos a tener que es más el doble producto del segundo por el tercero. Entonces vamos a tener que es más, menos por este signo que tenemos aquí y le vamos a llamar BD, que va a multiplicar al coseno de teta 3. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos o hemos realizado esos productos. Ahora vamos a ver de todos esos productos qué es lo que nosotros podemos simplificar. ¿Qué podríamos simplificar? Pues primero vamos a ver cuáles serían comunes. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos que es a cuadrada por seno cuadrado de teta 2. Vamos a ver, aquí ya no hay ninguna, creo que ese así se queda. Después vamos a tener, para ver cuáles son semejantes, con dos rayitas, vamos a tener 2AB seno de teta 2 por seno de teta 3. Vamos a ver si se encuentra alguno con estas características. Y aquí podemos ver que, bueno, no son semejantes, pero podríamos agrupar, o más bien ahorita vamos a agrupar este 2AB, como se muestra. Sin embargo, pues aparentemente ya no hay más. Ahora bien, continuando, vamos a tener este término que es b seno al cuadrado. Entonces, acá tenemos que es b cuadrada, igual que aquí, por el coseno al cuadrado de teta 3. Es decir,
nosotros podemos factorizar la b en ambos términos y tendríamos dentro del paréntesis seno cuadrado de teta 3 por el coseno cuadrado de teta 3. Eso me daría como resultado solamente b al cuadrado. Entonces, de hecho, sí podemos hacer eso. Lo mismo podríamos hacer aquí y, bueno, pues vamos a hacerlo. Primero, vamos a tener que es c al cuadrado y esto ¿qué va a ser igual? Vamos a factorizar esta a al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos aquí seno cuadrado de teta 2 y acá tenemos coseno cuadrado de teta 2. Es decir, este término más este término me van a dar como resultado un 1 que va a multiplicar a cuadrada. Después, continuando, pues ahora vamos a tener que es más b al cuadrado. Y eso quiere decir que este término que nosotros tenemos aquí, con este término, al ser seno cuadrado de teta 3 más coseno cuadrado de teta 3, me van a dar como resultado esta b al cuadrado. Después este no le podemos hacer mucho, vamos a pasarlo tal cual, como d al cuadrado. Y ahora sí, continuando, vamos a factorizar este término que tenemos aquí. De hecho, vamos a ver 2AD, ya no tenemos, este es BD. Entonces, bueno, vamos a hacer esta factorización y tendríamos que sería más 2 veces AB, que va a multiplicar a seno de teta 2 por el seno de teta 3 más el coseno de teta 2, no es más, es por el coseno de teta 3. Después vamos a tener que es menos, ya todos los términos, este se factorizó con este, tendríamos menos 2 veces AD por el coseno de teta 2. Y después tendríamos menos, vamos a ponerlo en la parte de abajo, BD que multiplica al coseno de teta 3. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos algunos términos agrupados. Vamos a ver cuáles de ellos nosotros los podemos denotar. Vamos a hacer algunas denotaciones para facilitar la escritura y la lectura de esta ecuación. Para ello vamos a reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Vamos a despejar estos términos que tenemos aquí. ¿Cómo quedarían? Pues vamos a tener que es c al cuadrado menos a al cuadrado menos b al cuadrado menos d al cuadrado. Después aquí vamos a tener que sería más 2 veces AD que multiplica al coseno de teta 2. Este término también pasa hacia el otro lado, lo pasaríamos sumando y sería más BD que multiplica al coseno de teta 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a estos términos, pero este término lo vamos a pasar también hacia el otro lado dividiendo. Entonces, todo esto que acabamos de poner lo vamos a dividir entre el término que acompaña a esto que tenemos entre paréntesis, el cual se llama 2 veces AB. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues va a ser igual a seno de teta 2 por el seno de teta 3 más coseno de teta 2 por el coseno de teta 3. Hasta aquí vamos a hacer algunas denotaciones, ahora sí. ¿Y cómo vamos a hacer estas denotaciones? De la siguiente manera. Vamos a tener que K1, de hecho ya utilizamos K1, le podríamos llamar K4. Entonces, K4, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a todos estos términos que nosotros tenemos aquí. Es decir, va a ser igual a C al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado menos D al cuadrado. Y todo esto lo vamos a dividir entre 2 veces AB. Y listo, todos estos términos ya lo pudimos englobar en K4. Ahora, ¿qué vamos a englobar? Vamos a crear una nueva
denotación y vamos a ponerle con nombre K5. Y entonces, K5, ¿cómo quedaría? Pues K5 vamos a ponerlo igual a D entre B. D entre B. ¿Por qué D entre B? Porque como pueden ver, la D se repite en ambos casos. Y aquí pues se elimina la A y vamos a ponerla a la B para que se elimine también en este elemento. Entonces, si nosotros reescribimos esta ecuación, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener primero que es todos estos términos que nosotros le vamos a llamar K4. Entonces, vamos a tener que en esta denotación, primero vamos a tener que es K4. Más, vamos a tener que es K5, que va a multiplicar al coseno de teta 2. Sin embargo, después vamos a tener que es más. Hay que recordar que nosotros habíamos puesto una denotación que nosotros le llamamos K1 cuando calculábamos el ángulo de teta 4. Y esa denotación de K1, pues nosotros veíamos, lo vamos a poner aquí, que K1 era igual a ¿qué? Era igual a D sobre A. Entonces, eso quiere decir que al sustituir con esta denotación de K1, vamos a tener que es K1 que multiplica al coseno de teta 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al seno de teta 2 por el seno de teta 3 más, vamos a poner abajo más, el coseno de teta 2 por el coseno de teta 3. Y listo. Ahora vamos a pasar esa ecuación a una hoja en blanco para desarrollarla y encontrar el valor de la variable de teta 3. Por lo tanto, vamos a tener que es K5 por el coseno de teta 2. Pues vamos a ponerlo aquí como K5 que multiplica al coseno de teta 2. Después vamos a tener que es más K1 coseno de teta 3 más K1 que multiplica al coseno de teta 3. Y para finalizar vamos a tener que es K4. Entonces aquí vamos a tener que es más K4. ¿Y cómo quedaría? Bueno, pues vamos a tener que esto va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual al seno de teta 2 por el seno de teta 3 más el coseno de teta 2 por el coseno de teta 3. Y listo. Hasta aquí nosotros ya podemos reescribir nuevamente nuestra ecuación. Sin embargo, va a ser necesario que nos apoyemos de algunas identidades trigonométricas, en específico, las mismas identidades trigonométricas que veíamos para encontrar teta 4, que era donde nosotros obteníamos las identidades de ángulo medio. ¿Y cómo redactamos esas identidades? Pues de hecho, solamente vamos a copiar y vamos a pegarlas para después sustituirlas en nuestra ecuación. Entonces, copiamos y ahora vamos a pegar estas identidades en esta parte de aquí, solamente para recordarlas. Y vamos ahora sí a hacer la sustitución de estas identidades de medio ángulo. Pero mucha atención, ahora en lugar de que diga que es seno de teta 4, vamos a cambiarlo por seno de teta 3 y esto lo vamos a hacer en ambos casos, tanto en el seno como en el coseno. Lo mismo vamos a hacer con el argumento que acompaña a las ecuaciones, o más bien al argumento que acompaña a la tangente, pues que ya no lo va a hacer teta 4, sino que ahora va a ser teta 3. Por lo tanto, lo ponemos como teta 3 y teta 3. Al sustituir estas identidades trigonométricas, ¿qué vamos a obtener? Primero, vamos a obtener que es K5, que multiplica al coseno de teta 2. Luego vamos a tener que es más K1, que multiplica al coseno de teta 3. Pero el coseno de teta 3, de hecho, esta identidad está incompleta. Debe de ser más 1 más tangente, vamos a tener que es tangente cuadrada de teta 3 entre 2. Y listo, ahora sí está completa. Pues vamos a tener que es esta identidad, la cual la vamos a poner como 1 menos
tangente cuadrada de teta 3 entre 2. Y todo esto lo vamos a dividir entre 1 más la tangente al cuadrado de teta 3 entre 2. Y listo. Continuando, vamos a tener que esto es más K4. Igual, vamos a poner el signo de igual del otro lado y vamos a tener que es seno de teta 2 por el seno de teta 3. En este caso, seno de teta 3, como se puede apreciar, es 2 veces la tangente de teta 3 entre 2. Después vamos a dividir entre 1 más la tangente, vamos a poner aquí, más la tangente al cuadrado de teta 3 entre 2. Y todo esto cerramos ahora. Después vamos a tener que es más el coseno de teta 2 por el coseno de teta 3, el cual nuevamente ya sabemos que es de 1 menos la tangente cuadrada de teta 3 entre 2. Y lo vamos a dividir entre 1 más la tangente cuadrada de teta 3 entre 2. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra ecuación, pero se puede apreciar que el término de teta 3 está en función de la tangente, ya que si lo hubiéramos dejado en función de seno o de coseno, jamás podríamos despejar ese ángulo de teta 3, o al menos no de manera simple. Si ahora estos ángulos de teta 3 pertenecen como argumento solamente a la tangente, probablemente sea más simple encontrar su solución. Entonces, para ello va a ser necesario agrupar algunos términos para reescribir la ecuación y que se vaya viendo con más claridad cómo es que vamos a darle solución. Entonces, primero, podemos apreciar de que este término es el mismo que aparece del otro lado. Por lo tanto, este lo voy a pasar hacia el otro lado y vamos a factorizarlo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que primero es K5 por coseno de teta 2. Pues vamos a ponerlo como K5 que multiplica al coseno de teta 2. Después vamos a tener que es más y vemos que el factor común va a ser este coseno, lo que teníamos como identidad de coseno de teta 3. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que es K1 menos el coseno de teta 2 y esto lo vamos a multiplicar por el factor común que es 1 menos tangente al cuadrado de teta 3 entre 2. Y todo esto lo vamos a dividir entre 1 más tangente al cuadrado de teta 3 entre 2. Después pasamos que va a ser más K4. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a seno de teta 2 que va a multiplicar a 2 veces la tangente de teta 3 entre 2. Y todo esto lo vamos a dividir entre 1 más la tangente al cuadrado de teta 3 entre 2. Y listo. Aquí nosotros ya tenemos nuestra ecuación, sin embargo podemos hacer algunas simplificaciones todavía. Por ejemplo, de manera similar a lo que hacíamos para encontrar el ángulo teta 4, este término lo vamos a pasar hacia el otro lado, con el objetivo de eliminar este denominador. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues bien, si lo pasamos hacia el otro lado, vamos a tener que es K5 coseno de teta 2 que va a multiplicar al término de 1 más tangente cuadrada de teta 3 entre 2. Y listo. Después vamos a tener que es más K1 que menos coseno de teta 2 y esto multiplica solamente a 1 menos tangente cuadrada de teta 3 entre 2. Y listo. Después vamos a tener que es más K4. ¿Y esto qué va a ser igual?
Pues esto de hecho no es K4 nada más porque está multiplicando a todo. Entonces vamos a tener que es K4 por 1 más la tangente cuadrada de teta 3 entre 2. Cerramos ambos paréntesis. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 2 veces, vamos a sacar ese 2, el seno de teta 2, que va a multiplicar solamente, de hecho no lo vamos a poner así, vamos a ponerlo como tangente de teta 3 entre 2. Y listo. Algo que podemos apreciar es que podríamos primero llevar a cabo los productos de cada uno de estos términos y de este modo, pues vamos a ver si podríamos hacer alguna denotación agrupando tangentes cuadradas con tangentes cuadradas, tangentes con tangentes y bueno, pues así sucesivamente. Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación? Quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener que es entonces primero K5, vamos a ponerlo aquí, K5 por el coseno de teta 2. Vamos a multiplicar esto por esto, después vamos a tener que es más K5 por el coseno de teta 2 por la tangente cuadrada de teta 3 entre 2. Después vamos a tener este producto de aquí. ¿Y cómo va a quedar? Pues va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener primero que sería más K1 menos coseno de teta 2. Después tendríamos que es menos K1 por la tangente cuadrada de teta 3 entre 2. Y después vamos a tener que sería más, vamos a escribir en la parte de abajo, tendríamos más coseno de teta 2 por tangente es cuadrada de teta 3 entre 2. Y listo. Después tendríamos más K4 y después más, vamos a tener que es K4 por la tangente cuadrada de teta 3 entre 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 2 veces el seno de teta 2 por la tangente de teta 3 entre 2. Y ahora sí, vamos a agrupar los términos que van con las tangentes cuadradas, vamos a agrupar los términos de la tangente y así sucesivamente para después denotarlos. ¿Qué vamos a tener entonces? Primero, vamos a tener este término que acompaña a la tangente cuadrada. Entonces, tendríamos tangente cuadrada que va a multiplicar, de hecho, tangente cuadrada de teta 3 entre 2 va a multiplicar ¿a qué? Pues esto va a multiplicar primero a K5 por el coseno de teta 2. Después, este término, aquí está, otra tangente cuadrada que sería, de hecho no hay que cerrarlo todavía este paréntesis, sería menos K1. Después, continuando, vamos a tener que es más el coseno de teta 2. Otra tangente cuadrada aquí que es más K4. Y listo, ya no tenemos ninguna otra tangente cuadrada. Vámonos con los términos de la tangente. Y vamos a tener que términos de la tangente, pues solamente es este de aquí. Entonces vamos a pasarlo hacia el otro lado. ¿Y qué vamos a tener? Que es 2 menos 2 seno de teta 2 por la tangente de teta 3 entre 2. Y vamos a poner los últimos términos que no tienen ninguna tangente. Entonces estos términos son K5 por el coseno de teta 2. Este acompaña tangente, estos no. Vamos a tener que es más K1 menos, vamos a poner aquí menos, el coseno de teta 2. Aquí continuamos, tangente, aquí vamos a tener un K4 y listo. Vamos a tener que es más K4. Y ahora sí, ya que tenemos agrupados los términos con tangente cuadrada, con tangente y sin ninguna tangente,
Pues vamos a hacer algunas denotaciones. Para comenzar, a esta denotación que nosotros tenemos encerrada entre paréntesis que acompaña a la tangente cuadrada, le vamos a llamar D, para no ponerle las mismas constantes que habíamos visto anteriormente. Entonces, vamos a decir que D, ¿a qué va a ser igual? Pues D va a ser igual a K5 por coseno de teta 2. Entonces vamos a ponerle que es K5 por el coseno de teta 2. Luego vamos a tener también que es menos K1 más coseno de teta 2. Pues vamos a poner menos K1 más coseno de teta 2. Continuando, vamos a tener que es, ¿dónde nos quedamos? Aquí está, menos K1 más coseno de teta 2 y vamos a ponerle más K4. Entonces aquí vamos a tener más K4. Y listo, ahí está nuestra primera denotación. Ahora, la segunda denotación le vamos a llamar de E. Solamente E. Y esto pues va a ser lo que está acompañando a la tangente, que sería 2 seno de teta 2. Entonces vamos a tener que es 2 seno de teta 2. Y la última denotación le vamos a llamar F. Y a esta denotación pues vamos a poner todos los términos que no acompañan a ninguna tangente, lo cual es K5 coseno de teta 2. Entonces vamos a tener que es K5 por el coseno de teta 2. Después vamos a tener que es más K1 menos coseno de teta 2, más K1 menos coseno de teta 2. Y después vamos a tener que es K1 menos coseno de teta 2 más K4. Y después vamos a tener que es más K4. Ahora, reescribiendo esta ecuación, ¿cómo nos quedaría? Pues vamos a tener primero que el término cuadrático va acompañado de la D. Entonces vamos a tener que es D por la tangente cuadrada de teta 3 entre 2. Después vamos a tener que es menos la siguiente denotación, que es E. Entonces vamos a tener que es E por la tangente solamente de teta 3 entre 2. Y después, para finalizar, vamos a tener más F. Y todo esto va a ser igual a 0. Entonces, como se puede apreciar, pues nosotros tenemos una ecuación cuadrática nuevamente. Para resolver esta ecuación cuadrática, vamos a utilizar la ecuación general para resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Y qué nos dice? Que la incógnita, que en este caso es la tangente de teta 3 entre 2, es igual a, de acuerdo a la escritura, es menos, vamos a tener que es menos b. En este caso, menos b es este término de aquí. Pues vamos a tener que es e más menos lo que va dentro de la raíz, y vamos a tener que es e al cuadrado. Hay que recordar que en la ecuación esto es la b, este es el término del medio b, menos 4 AC, en este caso sería df, y lo vamos a dividir entre 2 veces a, en este caso sería 2 veces d. Y con esto nosotros podríamos encontrar las incógnitas de esta ecuación, pero mucha atención, porque hasta ahorita nosotros no hemos encontrado el ángulo teta 3, necesitamos despejarlo. Para despejarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que es teta 3 igual, este lo pasamos multiplicando y esta tangente la pasamos como una tangente inversa. Entonces vamos a tener que es 2 veces la tangente inversa ¿de qué? La tangente inversa de menos, vamos a ponerle que es e, después vamos a tener más menos y vamos a poner nuestra raíz, la cual ya sabemos que es e al cuadrado menos 4 df, y después todo esto lo vamos a dividir entre 2 veces d. Y de este modo es que nosotros ahora sí hemos encontrado la solución para teta 3. El procedimiento es muy similar al anterior en cuanto a los ángulos, porque recuerden que me va a dar 2 raíces como resultado esta ecuación.
Por lo tanto, los invito a que no se pierdan el siguiente video donde vamos a simular este modelo matemático en Octave y posteriormente lo vamos a hacer a través de SolidWorks para ver gráficamente qué es lo que está pasando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.